Bueno, ahí están las declaraciones del subsecretario Pavés, pero vamos a seguir hablando de los temas de la convención porque la Comisión del Sistema Político, por un lado, ya terminó de votar sus indicaciones y por primera vez ya la mesa se está abriendo a ampliar el plazo para la discusión, para la convención. Bueno, es de esto lo que queremos conversar a esta hora con el convencional del colectivo socialista, Ricardo Montero. Ricardo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola Matilde, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, y en función también del tiempo, conversemos sobre por primera vez el vicepresidente de la Convención se abre a ampliar los plazos, a pedir al futuro Congreso la reforma constitucional para poder dar más tiempo a la Convención. ¿Es finalmente un aterrizaje al realismo? Yo creo que es una decisión que tiene que analizar, tiene que sociabilizar y que tiene que determinar la mesa. Es el órgano de dirección política de la Convención y es lo que corresponde. Lo que sí hay que tener muy claro que esto implica una reforma constitucional que tiene que tener el apoyo de 2/3 tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Y desde esa perspectiva sería a este nuevo Congreso en el que están prácticamente divididos, sobre todo en el Senado, donde no habría ninguna garantía de que esos 2/3 estén. ¿Usted está de acuerdo con tomar ese riesgo? Yo siempre he estado de acuerdo de tener conversaciones amplias con diferentes actores. Vamos a tener un gobierno nuevo este viernes, vamos a tener un congreso nuevo este viernes y ahí la mesa, en consulta con los diferentes colectivos de la convención, tendrá que tomar las decisiones que correspondan. Yo creo que mientras tanto lo que tiene que hacer la convención es seguir trabajando para cumplir con la fecha que tenemos, que es inicios de julio. Ahora, Ricardo, ¿usted considera efectivamente que es necesario ampliar este tiempo en vista de lo que estamos viendo, cómo están trabajando ustedes con el nivel de presión, la cantidad de horas y están escribiendo un texto que de por sí necesita un tiempo de reflexión? Sí, pero es un debate que tenemos respecto a los plazos. ¿Cuál sería el plazo ideal? Si se amplía, ¿cuánto se amplía? Yo creo que hoy día lo que tenemos como certeza es el plazo específico. Eso es el 4 de julio. Y tenemos que trabajar con eso en mente. Si en paralelo se pueden explorar otras posibilidades con los nuevos actores que asumen el viernes, eso se podrá ver. Pero por ahora eso es solo una expectativa y creo que tenemos que hacernos cargo de lo que es concreto y eso es terminar en plazo. Sin duda, pero por ejemplo, el plazo sería útil para que las convenciones pudieran trabajar mejor. No sirve de mucho cuando ya todo está prácticamente conversado, analizado y solamente están las votaciones. Por eso, ¿cuándo sería mejor, en qué etapa del trabajo constituyente es bueno contar con más tiempo? Es que yo insisto, hoy día hay un plazo que es fijo. Vamos a tener que ver la próxima semana, después de que asuman las nuevas autoridades, a través de la mesa de la convención, si es que existe o no existe alguna posibilidad. Yo creo que los plazos que tenemos son plazos en que se puede realizar. Podemos adaptar el trabajo que tenemos y creo que ha ido mejorando la calidad de los textos. Los que no tienen calidad suficiente han vuelto a las comisiones y espero que ese trabajo se optimice y podamos llegar a julio con una propuesta constitucional en buena forma. Entonces, para usted no es necesario ampliar estos tiempos y es el colectivo socialista que tiene la misma posición. No, yo reitero lo que dije, esa es una eventualidad que hay que analizar, no nos podemos cerrar a ninguna de las opciones, pero mientras esa opción no sea evidente con los actores que asumen ahora, que son nuevos actores, creo que tenemos que seguir trabajando, eso es lo que nos corresponde. Esto, claro, pedirle a un nuevo Congreso sería conversar con lo que está fuera de la convención y ahí yo le pregunto por qué la derecha, por ejemplo, tendría que votar a favor de algo que plantee la convención con el argumento de que la derecha no ha sido escuchada dentro de la convención. Ustedes se han puesto también en ese escenario que el trabajo que se ha hecho hasta ahora pudiera ir en contra de por ejemplo, una petición como esta. Bueno, eso en particular habría que preguntarle a la derecha a ver qué es lo que opina. Nosotros como colectivo socialista, desde un inicio de la convención, siempre hemos dicho que tenemos que tener relaciones abiertas, amplias y conversar con todos los órganos del Estado y con otros actores políticos. Y en ese sentido siempre hemos estado dispuestos. Yo entiendo que hay otras personas que han tenido más complejo para hablar con el gobierno, para hablar con el Congreso, pero nosotros como colectivo siempre hemos estado abiertos a conversar y vamos a seguir en esa misma línea. Ustedes ya terminaron de votar las indicaciones
del sistema político de la convención, y ahí es donde está uno de los nudos fundamentales de debate, que es el unicameralismo, bicameralismo, y cómo estos consejos territoriales iban asumiendo cada vez más atribuciones, pareciéndose al actual Senado. ¿Cómo quedó finalmente resuelto el trabajo de la comisión en ese aspecto? Lo primero, esto es un trabajo en construcción. Tenemos que juntarnos como comisión a revisar todo lo que aprobamos. Esa propuesta pasa al Pleno, el Pleno aprueba o rechaza, y lo que rechaza hay que reescribirlo nuevamente. Lo que tenemos hoy día a grandes rasgos es un semipresidencialismo atenuado, con una figura por ahora de vicepresidente, una figura de ministro de gobierno y dos instancias legislativas. Una que es el Congreso y la otra que sería una Cámara territorial. La tramitación y las atribuciones se van a ir viendo a través de las votaciones del Pleno, pero esa es más o menos la estructura que tenemos hasta ahora. Todo eso puede modificarse a través de las votaciones en el Pleno, por cierto. ¿Y cuáles, a su juicio, son las atribuciones que tendría que tener esta Cámara o Consejo Territorial? A ver, lo primero, nosotros presentamos una serie de indicaciones en que la incidencia que tiene que tener una Cámara de Representación territorial tiene que ser alta, particularmente en materias territoriales. No sacamos nada con tener una segunda instancia legislativa que no tenga atribuciones potentes. Sin perjuicio de eso, la segunda Cámara que estamos presentando tiene características distintas al Senado. Tiene un periodo distinto, tiene un perfil de personas que se eligen distinta, tiene atribuciones distintas, tiene una forma de tramitación distinta. Entonces, esto es pensar de una nueva forma la segunda instancia de tramitación legislativa y que ésta tenga un foco en la representación territorial. La Cámara Baja tendría una representación proporcional y la segunda Cámara sería territorial. Y con atribuciones para legislar respecto al territorio que antes no tenía. Sí, se sumaron una serie de atribuciones. Nosotros en particular creemos que hay que definir bien cuáles son, pero nos interesan normas constitucionales en general, nos interesan las que regulen el sistema electoral, la de órganos constitucionales, además de todas las que establezcan atribuciones para las regiones. Creemos que eso es un buen complemento en la tramitación legislativa entre la Cámara Baja y esta segunda instancia. Ricardo, yo sé que, y lo hemos conversado porque usted ha estado varias veces aquí en CNN, que su comisión trabaja bastante bien, armónicamente, pero no es lo que está ocurriendo en todas las comisiones. ¿Cómo está viendo usted que se está dando el trabajo y el diálogo en torno a la elaboración de las normas? Yo creo que ha ido mejorando, especialmente con la experiencia del Pleno. Sabemos que si no se llega con acuerdos amplios al Pleno, esas normas se desechan. En el caso de la comisión de nosotros, votamos 760 indicaciones y se votó de todas las formas posibles, con todas las combinaciones. Hay cosas que teníamos acuerdos transversales, hay cosas en que teníamos diferencias, pero se aprobaron indicaciones de la izquierda, de la derecha, de independientes, de militantes, de acuerdo a las líneas editoriales de cada uno. Entonces, creo que nosotros estamos esperanzados de que hemos logrado ciertos acuerdos transversales, pero también tenemos claro que muchas normas van a ser rechazadas en el Pleno y vamos a tener que mejorarlas y adecuarlas en la comisión nuevamente para buscar la aprobación en segunda vuelta en el Pleno. Y como observador también, como constituyente, ¿cómo está viendo el trabajo de la derecha que luego de las primeras votaciones dijeron algunos que iban a tomarse un periodo de reflexión, luego recapacitaron y dijeron que iban a estar siempre trabajando? ¿Cómo lo ha visto usted? Porque pese a que ellos tienen menos de un tercio, la derecha en el país tiene aproximadamente un 40% de la población que vota a la derecha, por lo tanto, estén o no en mayoría en la convención, en el país tienen una representación distinta. Yo creo que eso es muy importante y hay que entenderlo en su contexto y hay que entenderlo en dos momentos de elección. El primero está acá en la convención. Por ejemplo, en la comisión de nosotros, de 25 personas, son 6 que las que se identifican con la derecha, con perfiles distintos de derecha, por lo demás. Y las indicaciones que nosotros aprobamos fueron de derecha, de militantes, de independientes, como le decía. Entonces hubo votaciones cruzadas y acuerdos transversales. Después en el Pleno esa proporción se vuelve a reflejar. La derecha eligió democráticamente a 37 personas. Pero también hay que entender que después vamos a tener un plebiscito de salida, que es obligatorio.
que es un perfil de votante que no conocemos mucho y que tiene una representación nacional que tenemos que tratar de proyectar en acuerdos amplios para lograr el apoyo que vamos a necesitar para aprobar el plebiscito de salida y tener finalmente una nueva constitución. Hay que ser claro en esto, nosotros no hacemos una nueva constitución, nosotros como constituyente proponemos, hacemos una propuesta. Los únicos que pueden hacer una nueva constitución es el pueblo a través de la votación en el plebiscito de salida. Muy bien, vamos a ver entonces cómo se dan esas conversaciones para lograr lo que usted nos está proponiendo también aquí. Ricardo Montero, constituyente y coordinador de la Comisión de Sistemas Políticos, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en CNN Chile. Muy importante el trabajo que están realizando, así que tenemos que conocerlo. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matilde, por la invitación. Que esté muy bien. Hasta luego. Chao.